Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de hoy en esta sesión, nunca mejor dicho, de lujo, en referencia a nuestros programas de Executive Education del sector lujo. No les dejo sin más con Susana Campuzano, directora del programa de Executive Education del sector. Así que bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Nada, muchísimas gracias, Yana. Y bueno, vamos a colocarnos todos. La verdad es que con los girasoles, que por cierto ha sido idea de Yana, parece como una fiesta de verano, ¿no? Lo que tenemos aquí preparado, un party más que una mesa redonda. Bueno, ahora os contamos un poco el motivo de las flores, el motivo del chocolate y de toda esta sensorialidad que hemos intentado recrear en este pabellón. Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido, porque esta tarde es muy complicada. Con el concierto de Taylor Swift no podíamos haber elegido como un momento más clave a las 7 de la tarde, justo al lado de la Castellana. Por eso os agradecemos muchísimo que estéis aquí y me imagino que a lo mejor va a ir incorporándose gente porque esperábamos, la verdad, un aforo bastante completo. Ha suscitado muchísimo interés y ya paso a presentarles un poco el tema de la mesa redonda, que ahora también os comento por qué esta mesa redonda, ¿no? Con Ana Monviedro, luego os presentaré de una forma un poquito más detallada, pero ella es una neuroarquitecta que acaba de escribir, bueno, ha escrito hace poco un libro que está teniendo muchísimo éxito y en este libro que ya ahora os contará nos estamos basando. Y luego con el estudio de Íñigo Ortiz y Enrique León, que bueno, que son ya unos verdaderos veteranos, que os van a hacer un recorrido por todas sus obras. Y el motivo de unir a Ana con Ortiz León fue porque un día tuvimos una cita allí en su maravilloso estudio, que además he visto que lo habéis puesto, para hablar precisamente de neuroarquitectura, ¿no? Y también ver la relación que podía haber entre la neuroarquitectura y el lujo. Y bueno, pues fue muy agradable, estuvimos allí, surgieron como muchos temas y al final dijimos, bueno, y ahora dijimos, bueno, pues vamos a seguir en el IE, vamos a hacer una mesa redonda, porque yo creo que eso que habíamos hecho en Petit Comité era muy interesante y sacarlo fuera, sacarlo al sector de la arquitectura, sacarlo al lujo, en IE, pues yo creo que era algo pues muy bonito y por eso estamos aquí. Como excusa, porque siempre hay que encontrar una pequeña excusa más funcional y práctica, es el inicio de la promoción del programa intensivo que tenemos en verano del 1 al 5 de julio, que os pongo aquí, y que todo lo que necesitéis saber yo luego os puedo informar. Entonces, nada, de una forma rápida, es un programa que tenemos intensivo en julio para toda aquella gente que quiera hacer un expertise en lujo, pero que no pueda hacer ni el de dirección ni el avanzado. Es del 1 al 5 de julio, durante una semana, de lunes a viernes. Es un verdadero intensivo, pero la verdad es que se pasa muy bien y luego tenemos como 3 experiencias fuera que son muy agradables y siempre relacionadas un poco con el expertise de los alumnos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Pues ofrecemos una visión muy completa del lujo con todos sus sectores. No solamente hablamos de lujo, sino hablamos también de otras categorías, categoría premium, no lujo, o sea que no necesariamente es la parte superior del mercado, sino lo que siempre lo que son mercados de valor. Luego, por otro lado, nosotros siempre estamos muy preocupados por dar la versión más actualizada del lujo y es uno de los objetivos de esta tarde, porque una de las preguntas que vamos a hacer es precisamente en la arquitectura, cuáles son estos nuevos códigos del lujo, ¿no? O sea, ahora mismo a la hora de planear un edificio o un residencial, cuáles son esos nuevos códigos del lujo con los cambios. Nosotros nos preocupamos muchísimo por la tendencia siempre y luego pues todos los cambios que se están produciendo en el mercado. Hacemos una primera parte cultural, una segunda parte de marketing, otra de estrategia y luego de experiencias. Experiencias que hacemos fuera o con Abadea Retorta Domain o con Nuba o con Somé o con Canalejas, o sea, con distintas marcas. Y hay bueno, pues lo que es un claustro, que es el claustro un poco core del programa de dirección, con los profesores que dan la parte de humanidades y luego los profesores que dan la parte de marketing hasta la parte de comunicación y experiencial.
O sea que todo, si alguien está interesado o conocéis a alguien que veis que lo puede hacer, aquí hay mucha gente de Latinoamérica, pues encantados de atenderos, de explicaros todo lo que necesitéis. Y bueno, y ahora pasamos a lo que es esta mesa redonda que nos hace muchísima ilusión, sobre todo porque cada vez el programa, nosotros, para los que no lo sepáis, no nos conozcáis como programa de dirección y gestión estratégica del universo del lujo, los programas de lujo del IE, llevamos 20 años. Empezamos, o sea, no es algo que hemos creado hace 4 años. Empezamos con un seminario y luego creamos un programa que aquí hay alumnos que están aquí delante sentados que son de la 18ª edición. Pero curiosamente este año es cuando más gente hay de residencial, de inmobiliaria, hay interioristas y esto es algo nuevo. Yo me acuerdo cuando había mucha gente de gastronomía, pues ahora al revés, es todo lo que es el real estate, uno de los sectores más emergentes, ¿no? Por eso hemos hecho esta mesa redonda, porque cada vez el lujo tiene más sentido con el hábitat y hay más relación, ¿no? Por el tema del arte de vivir. Bueno, pues dicho esto, voy a presentaros a Ana para que puedas, bueno, pues un poco dar tu ponencia como quieras, sentada o aquí de pie. Solamente yo, Ana, ya os he dicho que ha escrito este libro de neuroarquitectura y ella lleva desde 2014 investigando sobre todo lo que es la relación entre espacios construidos y el comportamiento humano, ¿no? Que es de lo que venimos a hablar hoy, para entender la aplicación de la arquitectura en la vida, ¿no? Entonces ella da pues, charlas, seminarios, congresos y hace una gran labor de divulgación. Ha trabajado como arquitecta en Tailandia diseñando espacios educativos, también en Estados Unidos, y bueno, pues ahora está viviendo en Cuenca y está totalmente pues, centrada en este tema de la neuroarquitectura. Pues Ana, encantados de escucharte y va a hacer una pequeña charla como un resumen. Y luego, bueno, un poco el interés luego es hacer una mesa redonda entre todos. Pero bueno, a nosotros siempre nos gusta como dar conceptos para podernos ir con algo un poquito más sólido, ¿no? Si quieres desde aquí o desde como tú lo veas. ¿No? ¿Tenemos un mando para pasar de diapositiva o yo? ¿Este? Sí. No sé si ponerme de pie. Sí, para poder ver lo que os voy a contar, porque si no. Enrique, ¿tú querías utilizar esta? ¿Quieres utilizarla ahora o la utilizas después? Luego la recojo. Sí, luego la recoges. ¿Y puedo utilizar yo tú mi libro? De notas, no lo pasé mucho. Dejadme un segundo que os quiero leer una cosa, un momento. Qué ilusión ver un libro. Y además le pongo una estrellita, 2 estrellitas, 3 estrellitas. Pues que alguien especialista en lujo ponga 3 estrellitas a un texto mío. Jolín, gracias. Os voy a leer... gracias. Vale. Os voy a leer un texto que leo normalmente cuando empiezo las conferencias. Esto fue algo que empecé haciendo... Bueno, buenas tardes, ¿cómo estáis? Que empecé a hablar directamente. Esto fue algo que empecé haciendo en Madrid la primera vez que hicimos una reunión más o menos informal con otros colegas arquitectos, y yo preparé una ponencia de 20 minutos que se llamaba La experiencia visceral de la arquitectura. Y entonces yo hablaba de cómo la arquitectura es una experiencia visceral, ¿no? Esto fue en el año 2017, hace ya un montón. Y entonces se me ocurrió leer este texto. Y desde entonces pues lo leo siempre, porque me recuerda a ese primer momento y además ahora vais a ver que realmente es que merece la pena ser leído un montón de veces. Entonces, os voy a pedir que os imaginéis un espacio como el de la fotografía, una catedral o una iglesia o un espacio sagrado o un hamán o algo así que, ¿no? que os guste sensorialmente hablando, y que cerréis los ojos unos segundos. Y dice así. Si entras en la Catedral d'Amiens al atardecer mientras un órgano suena y descubres que te da un vuelco el corazón, es porque tu cerebro, no tu corazón, se ha llenado de asombro. Las células de tu cerebro se están regando con una descarga repentina de sangre, elevando tu temperatura, acelerando tu pulso e inundándote de recuerdos. La luz, bañándote a través de las vidrieras, estimula el área V4 de tu corteza visual.
La música de Bach está vibrando dentro de la cóclea de tu oído interno y envía señales a la corteza auditiva. Los olores a humedad de los siglos pasados se registran inconscientemente en las neuronas olfativas en el puente de tu nariz. Estás experimentando la arquitectura. Ya podéis abrir los ojos. Este texto, me pongo de pie porque así os puedo ir mirando, ¿vale? Lo escribió John Paul Eberhard, esta persona que fue uno de los fundadores de la ANFA, la Asociación para la Neurociencia, la Asociación de la Neurociencia para la Arquitectura en Estados Unidos. Entonces, bueno, supuso un punto de inflexión muy grande cuando yo estaba con la tesis doctoral, porque es verdad que mi interés durante la carrera radicaba en entender por qué la arquitectura, si es para las personas, no estudia a las personas. Entonces quería entender qué hacía la arquitectura a las personas para que realmente fuera para las personas, ¿no? Como, bueno, cuando te dedicas a la investigación tienes que leerte artículos y la verdad es que se me hacían bastante arduos porque eran muy complicados, están escritos en académico y había muchos términos que no entendía. Entonces, para poder entender los artículos, hice una especialización en neurociencia y percepción, nada más terminar arquitectura. Y ahí fue donde di con este texto. Bastantes años después, esto que estás reflexionando, me di cuenta realmente de que este texto y todo lo que había estudiado en el máster en neurociencia y percepción y lo que yo sabía de arquitectura, pues que tenía sentido contarlo en forma de diagrama, como que la arquitectura realmente es esta composición hecha con materiales que da lugar a una colección de estímulos, que estos estímulos son los que son recibidos por los órganos del cuerpo y que estos órganos del cuerpo son los que envían señales a nuestro sistema nervioso central y periférico, que hay vías de entrada y salida de información, etcétera, etcétera. Y que luego estos actos motores, que algunos son voluntarios, otros involuntarios, bueno, aquí podríamos estar hablando eternamente, son los que tienen un efecto en la arquitectura. Y este es el resumen de la experiencia sensorial de la arquitectura. Entonces, bueno, es verdad que cuando empecé la tesis en el 2014, si buscabas neuroarquitectura, los artículos de investigación hacían referencia a investigaciones sobre la arquitectura del sistema nervioso, literalmente entendiendo la neuroarquitectura, de cómo está organizado el sistema nervioso. Lo que sucedió fue que, derivado del neuromarketing, se empezaron a utilizar cada vez más técnicas en laboratorios que inicialmente se utilizaban en neurociencia para medir el impacto que el espacio tiene en la percepción de las personas, ¿vale? Entonces, ha cambiado mucho en los últimos años, sobre todo después del COVID, pero la realidad es que el cuerpo humano, aunque estamos compuestos, tenemos estas redes neuronales y estamos compuestos por células independientes, somos una red de tejido nervioso. Y no sé si alguien ha escuchado la frase, seguro que sí, de Loris Malaguchi, que decía que el espacio es el tercer profesor. ¿Lo habíais escuchado alguna vez? Loris Malaguchi decía, un pedagogo italiano que fue el fundador de las escuelas, ¿no?, de la filosofía Reggio Emilia, decía que el espacio es el tercer profesor, ¿no? Y yo, cuando estuve en Finlandia, estuve diseñando espacios educativos y nos lo decían siempre, ¿no?, que es muy importante porque el espacio es el tercer profesor. Digo, pues sí, vale, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué el espacio? ¿Y por qué es el espacio y no es el objeto de aprendizaje, ¿no? O no es el libro, o no es el clima, o no es la cultura. Pues el espacio es el tercer profesor porque es que el espacio es una extensión del cuerpo. Los objetos son extensiones de nuestro cuerpo en tanto en cuanto los usamos. Y esto sucede por nuestras redes neuronales. Utilizo mucho bueno, no sé por qué es una pantalla, pero la ilustración esta de Lotte Clark, porque se ve muy bien que cuando utilizamos una herramienta, nuestro cuerpo está metiendo esta herramienta dentro de la red neuronal temporalmente para poder utilizarla. Por eso podemos utilizar herramientas, ¿no? Por esto el espacio es el tercer profesor. Los objetos y los espacios que les damos a los niños durante su aprendizaje están enseñándoles a modular sus estructuras neuronales, a trabajar la plasticidad neuronal. Entonces, puesto que tengo un tiempo bastante limitado, sí que os quiero contar en qué punto está ahora mismo el estudio de la neurociencia aplicada a la arquitectura en la investigación, porque creo que es algo sobre lo que vamos a debatir. En la investigación, y aquí os pongo unas imágenes de un paper de Isabella Bauer y otros investigadores de Australia, que se llama Does the Design of Buildings Affect Our Minds?
si os interesa la investigación en estos aspectos, Isabella Bauer, es una investigadora muy joven que tiene unos vídeos magníficos, ha ganado muchos premios de comunicación de tesis y, a diferencia de otros investigadores, que son muy buenos investigadores pero no son tan buenos comunicadores o no se entiende tan bien, sus artículos vienen siempre con ilustraciones, entonces por eso los he utilizado. Entonces, fijaros, lo que hacen en los laboratorios de neuroarquitectura, que en España tenemos el de Valencia, pero hay en muchos países hay laboratorios, este es el de Deakin, el de Australia, ponen a sujetos en entornos virtuales o cuevas, dependiendo del laboratorio, y le localizan una serie de dispositivos, que son estos que se utilizan tradicionalmente en la neurociencia, como registro de encefalograma o registro del ritmo cardíaco o la respuesta galvánica de la piel o seguimiento ocular, ¿no? Hay determinados instrumentos que se utilizan para medir las constantes y las variaciones en la actividad neurofisiológica de la persona. Una variación en la actividad neurofisiológica es que alguien te da un susto y tus pupilas se contraen y te da de repente un poquito de calor y te quedas un poco solidificado, ¿no? Eso es una respuesta neurofisiológica. La tecnología ha mejorado tanto que puede registrar cambios neurofisiológicos súper pequeños, muy pequeños. Entonces, lo que hacen es que, además de utilizar estos aparatos, por eso se dice que es neuroarquitectura, realmente se debería llamar neuropsicoarquitectura, porque también utilizan otras herramientas de la psicología, como el autorreporte, las entrevistas, test con escala Likert, bueno, dependiendo de la investigación, utilizan otros instrumentos para triangular lo que me dice la respuesta neurofisiológica tomada con estos sensores y lo que me está diciendo verbalmente la persona a la que estoy analizando, ¿no? ¿Se entiende? Y entonces tienen entornos muy controlados donde, por ejemplo, la habitación es de color azul. Y entonces vamos a medir la respuesta en habitaciones de color azul. Y luego le metemos en una de color rojo. Y luego en una de color blanco. Y luego en una verde. Y luego en una negra. Y luego en una no sé qué. Y entonces dicen, miramos los registros y vemos en cuál... Esto es una investigación de verdad, la que os estoy contando. De hace un montón de años y solo la hicieron 6 personas. Y el artículo tiene 5 autores. Entonces hay que mirar más investigaciones. Pero bueno, esta en concreto, por ejemplo... una de las conclusiones fue que los espacios de color rojo generan mucha más actividad en el electroencefalograma que las de color blanco o las de color negro, ¿no? Y que las de color verde y las de color azul generan una actividad bastante similar y sensaciones asociadas al bienestar. ¿Esto quiere decir que tenemos que tener todos los espacios de color verde y de color azul para que la gente se encuentre bien? No, no. No, porque ya es lo que estamos experimentando hoy. Yo estaba sentada y me venía el olor del chocolate, ¿no? La vida real no es exactamente lo que sucede en el laboratorio. Entonces, es verdad que tener, por un lado, estas herramientas y el conocimiento de cómo funcionan y qué impacto tienen y qué relación existe entre el sujeto y el espacio es muy útil para poder hacer inferencias, para poder hacer hipótesis, para poder anticiparse a los sucesos que van a llegar al proyecto. Pero eso no quiere decir que tengamos que coger evidencia científica y plasmarla tal cual en el proyecto, porque no sucede lo mismo, ¿no? Entonces, ahora estábamos comentando justo antes de entrar, ¿no?, que en los últimos años ha crecido muchísimo el volumen de evidencia científica y podemos hacer uso de ella. Lo que pasa es que hay que formarse para poder hacer uso de la evidencia. Tenemos, por un lado, la neuroarquitectura experimental, que, de acuerdo con Mari Carmen Linares y Juan Luis Higuera Trujillo, que son dos de los investigadores, bueno, de hecho, Mari Carmen Linares es la catedrática del Laboratorio de Neuroarquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, define la neuroarquitectura experimental como la aplicación de herramientas de neurociencia para analizar la respuesta del sujeto ante el espacio arquitectónico. Esto es como la neuroarquitectura experimental de manual, ¿no?, siendo académicamente correctos. Pero tenemos, por otro lado, lo que sucede fuera del espacio del laboratorio, o sea, lo que sucede en la vida real, que es lo que llamamos neuroarquitectura aplicada, que no es hacer experimentos con la gente en los espacios, sino es utilizar los conocimientos que nos da la neuroarquitectura experimental y ver cómo trasladarlos al proyecto construido. Y para poder hacer ese traslado, a quien tenemos que conocer en profundidad es al usuario y conocer la acción que tiene lugar. Entonces, yo suelo definir la neuroarquitectura aplicada como la disciplina que estudia los requerimientos espaciales específicos de las personas de acuerdo a sus necesidades fisiológicas, cognitivas y socioemocionales, porque eso es la tríada que define el bienestar integral,
ofreciendo soluciones concretas para el diseño de espacios. Entonces, tenemos estas dos ramas actualmente de la neuroarquitectura, una que es la experimental y otra que es la que es basada en literatura científica. Y lo interesante está viniendo estos últimos años, después de la pandemia, cuando se está intentando hacer este traslado de lo que sucede en el laboratorio de investigación a lo que sucede en el estudio de arquitectura. No sé si lo he puesto, no, creo que no lo he puesto, pero os lo voy a contar, porque ahora estoy escribiendo sobre ello. Cuando a mí misma me pasó, cuando empecé a investigar, incluso sin que hubiera artículos, ¿no? Cuando una persona descubre por primera vez esto y lees las primeras investigaciones, es muy fácil caer en el deseo de querer tener un laboratorio y decir, claro, es que el estudio tiene que tener un laboratorio, ¿no? Y tengo que tener lo mismo que tienen en el laboratorio de la universidad en el estudio. Pero, honestamente, y mira que me encantaría, creo que es un traslado erróneo. Exactamente igual que cuando yo estuve trabajando en Finlandia, en Helsinki, que estuve 3 años y medio diseñando espacios para el aprendizaje, cuando volví a España había como una especie de fiebre por no sé por qué, algo me debí perder, había como una fiebre por la educación finlandesa y decían, Ana, hay que trasladar el modelo, hay que hacer las escuelas finlandesas en España, ¿no? Y yo decía, no, esas escuelas funcionan para esas personas con esa cultura, con esa historia. Si en Finlandia las escuelas cuidan de las personas y tienen psicólogos, psicólogas, enfermeras, profesoras, médicos, logopedas, si tienen todo lo que tienen, es porque tienen muy poca población. E históricamente, tanto el padre como la madre han tenido que trabajar siempre, porque es que no les quedaba otra. En España tenemos otra casuística diferente, que es distinta. Entonces no podemos copiar el modelo de un sitio y trasladarlo a otro, porque el contexto es lo que da valor. Y eso, bueno, no es malo, es bueno, es que hay una oportunidad aquí. Y esta es la oportunidad que tenemos. Creo que el trabajo que hacen las universidades, los laboratorios de investigación, está muy bien definido. No tenemos que trasladarlo exactamente igual al estudio de arquitectura. Tenemos que ver qué es lo que necesita el estudio de arquitectura y qué puede aprender de lo que se hace en el laboratorio de investigación y qué puede aportar. Porque el objetivo de todo esto es crear conocimiento. Eso sí que lo tenemos en común. Crear conocimiento y aportar cosas a la sociedad. Entonces, el unir estos dos campos, hay algunas vertientes y hay algunos clústeres de empresas y hay algunas organizaciones que están empezando a hacer lo que se llaman los laboratorios vivos, que es como crear temporalmente en un espacio un laboratorio y hacer métricas y hacer análisis postocupacionales y ver qué sucede y luego volver a modificar el entorno de acuerdo a los datos que se han traído, ¿no? Que se han obtenido. Pero mi pregunta es, no sé si esta es la labor. O sea, no sé si esta es la solución. Yo os cuento el momento en el que estamos porque creo que lo bonito es poder debatir, ¿no? Y hasta aquí voy a leer por ahora. ¿Vale? Bien. Gracias. Vale, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Ahora después haremos una mesa redonda y todos te preguntaremos, pero yo os quería también presentar a Íñigo y a Enrique y presentar lo que es su estudio. Como os decía antes, ellos llevan desde el año, lo creasteis, ¿no? En el año 84, si no estoy mal informada. Bueno, tienen reconocidísimos premios en el mundo del diseño urbano en cuanto a la realización de oficinas, de hoteles y de proyectos inmobiliarios. Ellos sobre todo están muy centrados y me hace gracia pues, lo que en clase siempre hablamos de lo que es el lujo, ¿no? Que es la calidad, la innovación, la sostenibilidad y el impacto en el bienestar de las personas. Tienen sede en Madrid, en Lisboa, en Shanghai y en Miami. Han colaborado con grandes arquitectos como Herzog de Meuron o con Foster. Y bueno, pues algunas de sus obras que están por aquí que podemos ver, está la Torre Serrano, que es la que está al lado del Corte Inglés, la Torre Mafre de Barcelona, el edificio BBVA, muy característico, o todos los hoteles Meliá que habéis hecho en el Internacional, o el Six Senses, que me he enterado antes, ¿no? Un Six Senses en Macao, ¿no? Un Six Senses en Macao. Bueno, pues nada, deseosos de escucharos lo que queráis vosotros. La siguiente es la del límite. Esta. Vale. Ah, sí.
Yo quiero verle. No sé cómo ponerme para verle. A lo mejor hago como que me siento en el público. No quiero darte las manos. Bueno, mientras que le pone el micrófono, entendéis un poquito el motivo de haberos dado un girasol en la entrada. No es que queramos montar una comunidad extraña, sino que lo que queríamos era, y ellos nos habían pedido, recrear algo sensorial en el pabellón, ¿no? Entonces, bueno, este pabellón que la verdad es que es muy luminoso, ya no nos pone cara a un jardín, lo hemos hecho y ahora os hablaremos del proyecto de chocolate y de esta pequeña cata de chocolate que vamos a hacer, ¿no? Como esta unión entre sensorialidad. Esto lo necesito, porque tengo Yo creo dos. que sí, ¿no? No, pero por el otro no se te oye, lo oye en yo. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias al IE, al equipo de Susana por habernos invitado, sobre todo por darnos la oportunidad no solamente de hablar aquí, sino autoexigirnos el hacer una reflexión en un momento determinado sobre lo que es el lujo y en este caso el lujo residencial. Es lo que me ha pasado a mí, que empezaba a pensar y digo, bueno, ¿de qué os voy a hablar? Si más o menos es que del lujo se ha dicho todo, es que Susana lo sabe todo y he visto toda la documentación que hay sobre el lujo y digo, pues va a ser muy difícil hablar de algo diferente, pero quería motivaros con unas palabras nuevas que son un poco desconocidas y que nos pueden servir para que os hagáis una reflexión posterior en los proyectos o en las ideas que estáis trabajando. Yo aquí voy a hablar de la percepción. La percepción es todo lo que podemos considerar que entra a nuestro cerebro no a través de los sentidos, sino pues a través del subconsciente, que de alguna manera pues también Ana pues nos ha hecho una reflexión al respecto. Entonces, lo que sí que está demostrado y es lo que yo llamo una cosa que me he inventado, que son los 10 segundos del lujo, como la ciudad de los 20 minutos, ¿no? Es la importancia de la percepción previa en la experiencia del lujo. Esto para nosotros como arquitectos es muy importante cómo podemos utilizar herramientas para predisponer a las personas que van a estar en contacto con nuestra arquitectura o que van a usar nuestra arquitectura, ponerles en positivo para que la experiencia, porque realmente la arquitectura es espacio, tiempo y movimiento. Tiene que ser movimiento, porque la arquitectura hay que conocerla y hay que transmitirla a través del movimiento. Entonces, he cogido 3 palabras, que es los espacios liminales, el priming, el genkan japonés y la serendipia, como palabras que normalmente no están en el vocabulario del día a día que utilizamos las personas que estamos en el mundo del diseño. Empiezo por el espacio liminal. El espacio liminal es el espacio vacío que hay entre 2 experiencias. Es el espacio que tenemos, por ejemplo, en la arquitectura, entre la vía pública, la acera y la entrada al edificio. El espacio liminal es un espacio vacío, es un espacio que en principio está vacío, que necesita intención, que necesita decir qué hacemos con él. ¿Le damos mucha importancia o no le damos importancia? El acceso a un pasillo, a una habitación de un hotel, lo hacemos muy minimalista, muy neutro o muy sofisticado. Es un espacio que lo tenemos que trabajar. Es un espacio, el espacio liminal siempre es previo, está entre 2 experiencias y es previo a una experiencia. Este espacio vacío entre 2 experiencias Aquí pongo un ejemplo de un edificio que es el edificio Sanitas, que está en el Campo de las Naciones. El Campo de las Naciones es una zona bastante inhóspita, bastante poco atractiva y
y que tiene edificios. Este es el edificio Sanitas, que ahora vamos a hablar, que lo hemos hecho nosotros. Estos son unos edificios de oficinas que están al lado. Como podemos ver, el acceso desde la calle es un acceso casi sin verde, muy directo a los diferentes edificios. No hay espacio entre las dos experiencias, la experiencia de la calle y la experiencia del edificio. Al no haber espacio, no hay tiempo. Al no haber tiempo, no hay tiempo para predisponer a las personas de forma positiva. Nosotros aquí lo que hicimos es, desde la calle hasta el acceso al edificio principal, es un recorrido muy largo. Eso es casi 3 veces el recorrido que tienen los 3 edificios. Vamos a trabajar ese espacio liminal con paisajismo, con naturaleza, y vamos a hacer que la gente tenga una actitud muy atractiva, como se puede ver aquí, lo que es realmente no hablar de un edificio con zonas ajardinadas, sino un bosque o un jardín en el cual hay un edificio. Aquí podéis ver lo atractivo que es hacer este recorrido sinuoso hasta la entrada del edificio, y cuando ya entras ahí ya estás con una predisposición de que decir, bueno, pues aquí hay cosas interesantes, esta gente, Sanitas, nos va a cuidar porque está cuidando el entorno de su edificio. Y lo podéis ver. Y este es el interior. O sea, hemos dado una continuidad, el espacio liminal muy verde, le hemos dado una continuidad en el interior para que esa transición no sea abrupta y tenga un atractivo excepcional. Merece la pena ver este edificio, ¿no? El efecto priming es un efecto, esta es la segunda palabra. Priming se utiliza muchísimo en el mundo del marketing. Al final es un estímulo previo que predispone a mejorar la experiencia. Es como un espacio liminal, pero lo que queremos es activar mediante un estímulo, un fuerte estímulo en el acceso, en este caso a los edificios o a los sitios residenciales de lujo, para que ya estemos en alerta con respecto a lo que nos vamos a encontrar. Aquí tengo... un momento. Espera, que me he pasado. No, pasa nada. Sí, sí, la verdad que sí. Es un poco raro el mando. Que es el neuronar. ¿Eh? Con un toque aquí, con un toque aquí. Es eso. Pásamela. Es como si estuviera apretado un botón, ¿no? No hay... Si no, cerramos y...
Vale, Sí, pero gracias. ¿Estás aquí? La siguiente, perdón. Esta. La siguiente. Bueno, esto, no, anterior. Bueno, esto simplemente es un ejemplo como el acceso a las urbanizaciones, es un efecto de priming en el cual bueno, pues hay que darle muchísima calidad porque es lo que te está referenciando lo que te vas a encontrar con posterioridad. Estos son, por ejemplo, otro ejemplo como a través de la escultura, aquí hay dos ejemplos de Jaume Plensa, como poniendo una escultura tanto en el acceso en este edificio, en el exterior, y en el siguiente hotel en el interior, se consigue también el efecto priming de predisponer a que tú vas a encontrar pues una experiencia o un hotel que cuida mucho el diseño, que cuida mucho, muy preocupado por el arte, por el diseño y por la arquitectura. Este es un ejemplo. ¿Pasa? Y este es otro ejemplo es un hotel en Oman en el cual lo que te están diciendo es que tú puedes acceder al hotel a través de un parapente. Entonces, a través de una experiencia muy singular, previa a llegar al hotel, te están diciendo dónde vas a llegar, que es un hotel de muy difícil acceso, muy singular y muy especial, ¿no? ¿Pasa? La tercera palabra es Genkan. Genkan es la parte de la vivienda típica japonesa, es el vestíbulo previo en el cual los japoneses dejan los zapatos y tiene un símbolo, es un símbolo dentro de la arquitectura japonesa porque lo que representa es que tú vas a entrar en el mundo de la cultura, en el mundo del oficio y tienes que tener un respeto y tienes que entrar a un espacio limpio, limpio físicamente y limpio de espíritu. Entonces, por eso ellos le dan mucha importancia a ese espacio además con muchísimo simbolismo, también accedes con un escalón que también tiene un simbolismo muy importante en la arquitectura japonesa. Nosotros este ejemplo de Genkan lo hemos utilizado en nuestro estudio de arquitectura, lo hemos intentado incluir y hemos generado un espacio previo a lo que es el acceso de nuestro estudio. Y aquí se ve, esto es como si dijéramos nuestro Genkan del estudio de arquitectura. Es decir, un espacio diseñado bastante minimalista, con una referencia a la arquitectura japonesa, como son esos paneles, y que con unos escritorios también muy modernos, pero que también con referencia cultural, que nos están redirigiendo nuestro subconsciente a que vamos a entrar en un espacio limpio, un espacio de cultura, un espacio de diseño que va a recoger pues toda la filosofía de nuestro estudio de arquitectura. ¿Pasa? Aquí este es el acceso y ahí veis el interior del estudio en el cual pues, es muy luminoso, con mucha predisposición del espacio para crear un ambiente de trabajo muy atractivo. ¿Pasa? Y luego la serendipia es cuando se encuentra el lujo, de alguna manera, se encuentra de forma accidental. Es decir, cuando tú no estás buscando una cosa y la encuentras en esa experiencia. Es una forma también de trabajar la forma de plantearnos el acceso a los edificios. ¿Pasa? Por ejemplo, este es el Hotel Hudson de Nueva York, en el cual pues tiene una entrada bastante austera, bastante sencilla y que en un edificio antiguo que realmente no sabes lo que te vas a encontrar. Tú entras ahí, en ese edificio, pasa por favor. Entras por unas escaleras mecánicas que tampoco dicen mucho y resulta que luego con posterioridad estás entrando a una especie de jardín interior que no te lo esperas y menos que te lo esperas en un edificio de ladrillo del siglo XIX, que lo que te esperas es otros espacios totalmente diferentes.
¿Pasa? Este es otro ejemplo que pasa que es del Gran Hyatt Hotel de Nueva York, que también juegan con una escultura como un elemento de generación y de que simplemente con la percepción de la escultura te estás identificando con los ideales que tiene el hotel. Todo esto nos lleva a la importancia que tienen esos 10 segundos previos a la experiencia y cómo podemos trabajar con ellos. Sobre todo porque al final el lujo es una mezcla entre reflexión y experiencia y dedicación. Es decir, que no existe, yo creo, por mi reflexión sobre el lujo, es que detrás del lujo tiene que haber mucha profesión y mucha reflexión para que se identifique que eso es especial, tanto como producto como experiencia. Este es un ejemplo que hemos hecho con Norman Foster en Madrid, que es un edificio rehabilitado. Estamos un poco en lo mismo. Tenemos un espacio y tiempo, tenemos espacio, tenemos tiempo y tenemos movimiento para acceder al edificio, que no sabemos lo que nos vamos a encontrar dentro. Pero lo que sí que sabemos es un acceso muy directo, muy atractivo de un edificio antiguo. Pero ¿qué habrá dentro? Esa es un poco la sorpresa. ¿Pasa? ¿Pasa? Entonces, entramos dentro, que nos encontramos un cascarón, es decir, un respeto histórico a lo que es la rehabilitación del edificio y una arquitectura efímera, entre comillas, de varios niveles de estructura prefabricada de madera, que le da un carácter pues muy sostenible y muy atractivo a lo que es el interior. ¿Pasa? Aquí se ve perfectamente pues, lo que significa ese escalonamiento, lo que significa ese espacio y lo que sorprende cuando entras y ves lo que no te esperabas que ibas a encontrar. ¿Qué pasa? Y ya para terminar, pues es un poco esa reflexión. Es decir, yo os diría que el momento previo a las experiencias y la experiencia al final es lujo, porque el producto se ha convertido en servicio y el servicio se ha convertido en experiencia. Tenemos que hacer un esfuerzo por predisponer el subconsciente de las personas antes que empiece esa acción directa sobre el lujo, que puede ser los edificios, pueden ser los restaurantes, pueden ser los espacios. Les tenemos que predisponer para que esa experiencia sea positiva. Y eso se hace dedicándole tiempo y buscando espacios, porque al tener espacios vamos a tener tiempo y al tener tiempo vamos a poder actuar sobre las personas y al final también sobre los espacios. Y nada más. Muchísimas gracias, Íñigo. Muchísimo para reflexionar. Yo le voy a pasar la palabra a Enrique. Buenas tardes. Bueno, estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Me encanta esta oportunidad, pero yo realmente ya han hablado Ana y Íñigo y lo único que quería hacer es un par de matices muy rápidos, ¿no? Porque me comentó a ver qué hago y tal, y la verdad es que, por ejemplo, me preguntaba, ¿cuál es la intersección entre arquitectura y lujo, ¿no? Son dos conceptos amplísimos que muchas veces se tocan y otras veces no, ¿no? Entonces, yo creo que se necesita un curso como el que vais a hacer, seguramente, pues para poder llegar a tener unas conclusiones que sean realmente válidas para exponerlas, ¿no? Pero bueno, a mí en cualquier caso me interesaba esto porque en el fondo creo que llevamos muchos años trabajando, como han dicho antes en la presentación, ¿no? Pero yo creo que el lujo siempre ha estado un poco en nuestras intenciones sin saberlo.
Ahora, pues, por ejemplo, gracias a esto me lo estoy preguntando todo el rato y no tengo la respuesta. O sea, y supongo que vosotros tampoco la tenéis. Podemos tener luego un debate para ver qué hay, ¿no? Pero, sin embargo, sí quería, no quería entrar a poner, perdonad, no quería entrar a poner ahora más diapositivas y tal, porque yo creo que ya lo que tenemos que es finalizar, pero sí quería, aprovechándome de dos imágenes, tanto de Íñigo como de Ana. Íñigo, ¿puedes poner la frase? Esa que yo prefiero no usar Lleva agua. Bueno, esta frase es genial, completamente. O sea, es genial, me impresiona. Bueno, yo creo que cualquiera de nosotros que está haciendo ahora mismo arquitectura o está en el mundo del diseño o está en el mundo le hubiera gustado escribirla, ¿no? Y sin embargo la escribió Neutra hace 60 y tantos años, ¿no? Pero sí demuestra una de las dos cosas que yo quería significar para mí sobre lo que elementos que el diseño y el lujo tienen que tener, ¿no? Uno es la naturaleza. ¿Eh? La naturaleza, no voy a hablar sobre ella, sino simplemente hacer hincapié que tiene que ser un elemento fundamental. Ahora mismo para nosotros estamos absolutamente en ese mundo, ¿no? En el mundo de cómo integramos en laboratorios, que los laboratorios también son interesantes, pero cómo saliendo del laboratorio, que es donde de alguna manera reproducimos la naturaleza, llegamos a la naturaleza real y la incorporamos en los edificios, ¿no? Para mí, diría, oye, si me preguntáis un elemento del lujo, la naturaleza, que cada uno la use realmente como quiera. Quiero hacer hincapié en eso. Y luego quería usar una tuya, Ana. ¿Te puedes ir al principio? Justamente más, a ver, más, aquí, esta, ¿no? Me ha hecho gracia porque esta mañana, viendo tu presentación, es que esta imagen es fantástica, ¿no? Por lo menos para mí, pero luego además has leído un texto sobre esta imagen, ¿no? Y la verdad, fijaros, esto es una imagen bueno, este es un edificio del 56, lo conocéis todos, de Corbusier, Ronchamp, etcétera, ¿no? Ha sufrido alguna modificación, pero es esto, ¿no? Entonces, sí me sirve para hacerme alguna pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la intersección entre la arquitectura y el lujo. ¿Dónde está el lujo? O sea, miráis esta imagen y me podéis decir dónde está el lujo. ¿Eh? ¿Está el lujo, por ejemplo, en detalles muy elaborados donde se ha intentado llegar y analizar hasta el último momento, hasta el último punto, los encuentros, las intersecciones, tal? Yo creo que no. ¿Está el lujo en los materiales? Esto es como un proyectado de cemento. Esto lo ha reformado perdona, joder, el italiano, ¿cómo se llama? Por Dios. ¿Eh? No, hombre, no. Piano. Este hizo una reforma a piano, pero supongo que ese material grosero que estáis viendo en la fachada sigue siendo lo mismo que pensó Le Corbusier. ¿Es un material lujoso? No. Vamos, yo diría que no. A lo mejor algunos decís que sí, pero no. Los vidrios que estáis viendo son materiales, es un material lujoso, pues no, porque lo estáis viendo, yo lo tengo en mi cocina, alguno de estos, bueno, que ya ahora estoy haciendo reforma y los he quitado, pero tenía, o sea, son materiales vastos, ¿no? Entonces, ¿podéis decir que esta imagen no es lujosa? Pues a mí realmente me parece absolutamente impresionante. Y en esa intersección entre lujo y arquitectura está esta imagen. ¿Eh?
¿Y por qué? ¿Por qué en esa intersección está esta imagen? Porque hay dos elementos que para mí también forman parte indisoluble, tienen que formar parte siempre del lujo, que es la luz y el espacio. La luz es el protagonista. O sea, no pensemos en hacer lujo a base de poner un mármol de indio de tal, porque olvidaros. Pensar que a lo mejor si lo iluminamos bien y si tiene todas estas connotaciones que estaba comentando Íñigo de cómo llegas a él y tal, pues entonces pues puede resultar. Pero evidentemente es la luz el protagonista del lujo de esta imagen, ¿no? La luz es un elemento terriblemente difícil. Desde luego, en los proyectos, para los arquitectos, no para mí. Para mí, manejar la luz siempre me ha machacado, ¿no? Porque ya tienes que usar pues un consultor de iluminación y, claro, no estar de acuerdo con él, por supuesto, y entonces al final no se sabe qué va a pasar, ¿no? Pero la luz es el elemento del lujo de esta imagen y hay que tener en cuenta que el espacio que estáis viendo, el espacio no lo remarco como un elemento de lujo, pero también lo es, porque es el que permite esto, ¿no? Es un elemento global, ¿no? Pero bueno, sugiero estas dos sugerencias para empezar a hablar de la intersección entre lujo y arquitectura, que para mí es la naturaleza y la luz, pues os lo quería poner encima de la mesa. Gracias. Vamos a ponernos un poco así, ¿no? Para que nos veamos. La verdad es que a mí me ha parecido súper interesante porque ahora en todo lo que es el mundo del lujo, antes lo veíamos como un producto se vendía en una tienda que tenía un canal de distribución y ahora hablamos fundamentalmente de la experiencia del cliente, de la customer experience, ¿no? De cómo vive el cliente desde, imaginaros que invitas a un cliente a un evento, pues cómo recibe esa invitación, esa tarjeta, cómo se prepara, cómo va, lo que vive allí, ¿no? Entonces siempre es como un recorrido, un antes, un durante y un después, ¿no? Que está pasando al producto de una forma increíble, pues lo que estáis viendo en Hermès, las listas de espera cada vez más, en los automóviles cada vez se gestiona más la espera. Entonces, por eso tiene tantísimo que ver, ¿no? En este mundo tan acelerado que estamos y que el lujo se influye muchísimo, ¿no? Por esta aceleración. Esta idea que ha lanzado Íñigo de la reflexión, ¿no? Que me parece súper importante y es una palabra que nunca hemos utilizado en clase, nadie, yo creo, la palabra reflexión. Y es eso, ¿no? Hay una reflexión previa. Nosotros hablamos mucho de artesanía, del tiempo, de hacer las cosas con calidad, pero no la idea de la reflexión, lo cual me parece súper interesante, ¿no? Y me gustaría que uniéramos esta palabra de esta reflexión que al final habla de tiempo con toda la idea de la sensorialidad, ¿no? O sea, cómo unimos reflexión con sensorialidad, porque al final, si tú necesitas un espacio, un preespacio, ¿no? Es porque vas a sentir muchas cosas. Si no es un espacio vacío, no, bueno, te puede generar el contraste, ¿no? Pero se supone que los espacios se tienen que llenar de algo, ¿no? Y es ahí donde encontramos la parte, ¿no? Un poco de la neuroarquitectura. Se me ha olvidado comentar una cosa que creo que en la línea que tú estás comentando es que no hay lujos si no hay excelencia, ¿vale? La excelencia es, hay varios autores que hablan de que para ser excelente del trabajo tienes que haberle dedicado 10.000 horas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hace poco estábamos viendo una casa diseñada por Kahn de la Fisher House y que tardó 4 años en diseñarla, ¿vale? Y en esa casa está la ventana sensorial más bonita del mundo, ¿vale? Y tardó 4 años y detrás había excelencia porque había más de 10.000 horas de trabajo. Entonces, yo creo que detrás del lujo tiene que haber excelencia. Si no hay excelencia, hay frivolidad. Y al final, por eso, esta
esta unión, ¿no?, entre el lujo, la arquitectura, la cultura, todo lo que es la sensorialidad, que en el lujo, ¿no?, cada vez se habla más. Sí. Bueno, es que qué lujo poder hablar de esto. Porque, Lo que estaba hablando y ahora para que entre vosotros también. claro, es que lo que han estado contando Íñigo y Enrique, y con los proyectos que hemos podido ver, justo es que además esta mañana estaba intentando escribir sobre neuroestética, que es una rama de la psicología que estudia lo que sucede en el cerebro ante las experiencias estéticas. Y John Paul Eberhard, que ya que tenemos aquí su nombre, arquitecto americano, tiene una hipótesis de investigación que dice que su hipótesis es que existe un camino neuronal específico en el cerebro de todas las personas que se activa ante una experiencia sensorial estéticamente agradable. Dice que no todas las personas, o sea, no todos los estímulos, o no el mismo cuadro, por ejemplo, no la Gioconda le despierta este camino a todas las personas, pero sí todas las personas tienen este camino. Cuando digo camino me refiero a la red neuronal. Y eso se llama el ventral stream, el camino ventral, que es, bueno, es una zona, pues es una serie de áreas del cerebro que se activan cuando estamos expuestos ante una experiencia estéticamente agradable. Y es el sistema de recompensa del cerebro. Se segregan unas sustancias, unos neurotransmisores, y te da placer, pero placer real. O sea, tú sientes placer. Y es el mismo placer, o sea, lo que pasa que la persona no lo sabe, pero para el cerebro es el mismo placer cuando tú, por ejemplo, imagínate que ves un chocolate, ¿no? Y dices, uff, me voy a comer uno. No, no me lo voy a comer. Y además porque estoy a dieta y pienso esto y pienso lo otro y no me lo voy a comer. Y luego llegas a casa y dices, no me lo he comido, ¿no? Un punto para mí, ¿no? Este microplacer de yo he decidido tomar responsabilidad sobre una acción y he decidido no ejecutarla, que seguro que alguna vez os ha pasado y es muy breve, es el mismo con el chocolate, no, ahora todo el rato estoy mirando aquí. Bueno, el camino neuronal es el mismo que cuando, por ejemplo, entras a una catedral y de repente dices, ay, uff, ¿no? Como esa temperatura y tal, ¿no? Entonces, claro, creo que, no trayendo lo que ha contado Íñigo de los espacios liminales, que es absolutamente maravilloso, el espacio o las personas que trabajamos con el espacio o con los objetos, sí que podemos diseñar atmósferas que ayuden a preparar a la persona para que esté predispuesta a experimentar esta breve sensación de placer. Y es a través de los sentidos, claramente. Es a través de modular los sentidos. Y hemos hablado del tiempo y creo que hay una palabra que no ha salido y que tiene que salir, que es la pausa. Creo que la pausa, el que un espacio te obligue a parar, o la frenada, o porque como que estamos sumidos en este dinamismo éctico, ¿no? O pues eso, excesivamente cargado de energía. Y si a través del diseño de lo que sea, no siempre es el espacio, a veces es otra cosa, un sonido, un algo, podemos inducir a esta pausa tranquila, el ventral stream va a estar más preparado para dispararse. Esto está bien, o sea, hablando dentro de la Customer Experience en el lujo, una de las cosas que se explica es que a lo mejor cuando se está haciendo una venta con un cliente es que hay que hacer pausas, que hay que dejar de hablar, que él tiene que pensar, que hay que dejarle pensar, que se vea como propietario de lo que está comprando, de que piensa los pros, los contras, ¿no? Y que se le deje un tiempo, o sea, que no estar continuamente agobiándole, ¿no? Haciendo cosas rápidas, sino que realmente tenga ese tiempo para deleitarse, pensar lo que está haciendo, ¿no? Y tomar una buena decisión. Es lo que da la estructura, al final es como en la música. En la música el silencio es el que marca las pautas. Y una cosa importante, en el lujo siempre ha estado asociado a la experiencia estética, ¿no? El lujo tradicional era un objeto bello, bonito, un buen producto, con buena calidad, buenos materiales y estético. Pero ahora el lujo lleva desde los 90 en toda esta experiencia sensorial, que es todos los sentidos,
y para empatar al cliente más que con productos que van a ser estéticos, pero con lo que sienten en torno a estos productos, ¿no? En la arquitectura está ocurriendo lo mismo. O sea, el edificio bonito frente al edificio que se siente. Totalmente. Totalmente. Es muy interesante porque ahora hay un pequeño cambio o gran cambio que se ha producido cuando abordamos el diseño de un edificio, por lo menos a nosotros, o vuelvo a decir lo mismo, por lo menos a mí, que cuando abordas el diseño de un edificio, tradicionalmente, estaba ahí, pues buscabas referencias, tenías una idea previa porque conocías un proyecto que habías hecho con tal, tu misma experiencia ya te llevaba a definir un determinado mecanismo, ¿no? de producción del proyecto, etcétera, ¿no? Y ahora ha cambiado. O sea, ahora, por ejemplo, cuando empezamos un proyecto, no estamos buscando. Ahora toda la arquitectura es referencial, desgraciadamente. O sea, en el estudio, oye, quiero hacer un proyecto de esta residencia de tal. Y a los 5 minutos, en lugar de tener, tengo 5 edificios iguales que han hecho en Bombay, en Nueva York, tal, en esto, ¿no? Y entonces, ¿cuál cojo? ¿No? Entonces, a mí eso me mata completamente, ¿no? Pero sin embargo, sí es cierto que ahora, quitando la arquitectura referencial, que a mí me mata, lo que me gusta es pensar en el edificio sin terminar. O sea, el edificio que dices, oye, bueno, yo quiero hacer un edificio, pero no sé cómo es, pero sí sé que lo van a habitar personas. ¿Sabes? Entonces, las personas que lo van a habitar, ¿qué es lo que van a sentir? O sea, aquí, ¿qué es lo que les gustaría? ¿Qué es lo que podrían, cómo puedo hacer yo para ayudarles a mejorar sus vidas? Proponerles cosas que a lo mejor no se les habían ocurrido y que pueden estar, pueden ser cosas funcionales, pueden ser cosas ligadas al lujo, ligadas a la salud, ligadas a tal, pero yo se lo voy a proporcionar, a ver cómo se lo proporciono, ¿sabes? Entonces, entonces lo que tú decías, ¿eso ha cambiado? Pues para mí ha cambiado absolutamente en ese sentido que me parece súper interesante, ¿no? Ya no voy a buscar lo que hizo pues tal arquitecto en 1900, tal, no, eso ya no nos interesa. Las bases del diseño, yo creo que son diferentes, y lo que pasa es que no me gustaría confundirlo con la arquitectura referencial que decía antes. Sí, no, ¿Sabes? al final, claro, es un mismo recorrido que está haciendo el lujo, ¿no? Que se parte de lo sensorial para ya crear todo lo que es el recorrido. De hecho, por ejemplo, ahora cada vez hay más big club y no tiene nada que ver con una boutique, con un entorno clásico del lujo. Al final es estar en una playa con un referente de la marca, pero lo que se pretende es que el cliente pues sea muy feliz, ¿no? Se ha dicho casi todo, pero bueno. Podéis, Sí. si tenéis preguntas y sugerencias, intervenir, porque podemos estar eternamente. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta para Ana. Tengo una respuesta. Sí. Yo, en base a la evidencia, he confirmado que lo negativo se ancla en el cerebro mucho más que lo positivo. Entonces, nosotros cuando estamos trabajando en los proyectos, siempre decimos, vamos a evitar lo negativo. No, ¿vale? La excelencia es difícil, es muy difícil, pero quitar lo negativo de los proyectos es más fácil que incluir lo positivo. Entonces, me gustaría preguntar por qué la experiencia negativa se ancla y se queda en la memoria y siempre te acuerdas de la mala experiencia que tuviste en ese restaurante y tal. ¿Vale? Tengo una respuesta corta
y luego otra un poco más larga. La corta es que el ser humano está diseñado para sobrevivir, no para ser feliz. Entonces, las amenazas se quedan totalmente grabadas porque es lo que es lo que va a cumplir la función, celularmente hablando. Al final somos homínidos refinados, muy sibaritas, que usamos herramientas muy bien. Y la que es un poquito más larga es que es cierto, se nos quedan mucho más grabadas las experiencias negativas porque son aquellas que nos sirven para aprender, etcétera, etcétera. Pero el ser humano, puesto que es un homínido refinado, tiene la habilidad de, tomando conciencia, poder reescribirlas. Podemos entrenarnos para olvidar, poder reescribirlas, poder eliminarlas, poder olvidar lo malo, entre comillas. Pero es muy complicado. La manera, y esto yo lo estudié con Laurie Santos, una psicóloga de la Universidad de Yale, que hizo un curso sobre felicidad, porque se hablaba mucho de la arquitectura para la felicidad y de la felicidad. Y yo diciendo, la felicidad, pero madre mía, si eso es complicadísimo. Y digo, bueno, pero ¿cómo de complicado es? Pues voy a hacer un curso para que me lo explique alguien que lo sepa bien. Entonces, claro, Laurie Santos explica que la felicidad realmente, aparte de ser efímera, etcétera, etcétera, es como la ausencia de las cosas negativas. Y entonces, para eliminar recuerdos negativos, hay que sustituirlos. No es quitar información, sino transformarlos. Y es como, que es como funcionan las redes neuronales. Al final, el aprendizaje, claro. Eso es como pues aprendes a montar en bici y luego aprendes a montar en bici sin una mano y luego a montar en bici sin una mano y hablando, le vas sumando complejidad hasta que la información original se ha eliminado y ha sido sustituida por otras cosas. Sí. Muy bien. Pues vosotros, si tenéis preguntas. Hola, me llamo Aurora, estoy en el programa de lujo con Susana y mi pregunta es, ¿cómo ha afectado la pandemia a los nuevos proyectos de lujo en cuanto a residencial y en oficinas? Porque me imagino que al ser híbrido el trabajo, pues las oficinas también están cambiando, pero en residencial yo he notado, porque trabajo en el sector de inmobiliarias de lujo, que las cocinas han adquirido muchísima importancia dentro de las casas y que las casas de lujo tienen las cocinas abiertas, cosa que antiguamente una casa de lujo, la cocina está al final del pasillo. De hecho, las reformas tienen grandes problemas por eso, porque las cocinas estaban al final del pasillo. Bueno, pues mi pregunta es, ¿cómo ha afectado a los nuevos proyectos la pandemia? No, eso que dices de la cocina tiene mucha gracia porque ahora lo que nos gusta es pensar en un espacio único. O sea, no nos gusta pensar que estamos en la cocina y luego en el comedor y luego en el salón, sino nos gusta pensar en un espacio único, como hacía Mies también. O sea, acordaros, Mies van der Rohe fue el promotor del espacio único, ¿no? Pero es un espacio único donde igual que pones un sofá, pones una cocina. El protagonista de ese espacio no es la cocina ni es protagonista el sofá, sino el espacio general que engloba, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo ha influido? Pues precisamente yo creo que en este sentido, ¿no? Por un lado, pues bueno, que lo sabéis todos, voy a decir cosas que ya sabéis. Te quería poner este ejemplo porque me parece bonito, ¿no? En relación a lo que has comentado, ¿no? Pero bueno, viviendas muy conectadas con el exterior, viviendas muy conectadas con las propias personas, que las personas estén todo el día comunicándose con la vivienda, que la vivienda no sea un espacio neutro, sino sea un espacio activo. Y si dices el lujo en estas situaciones... Sí, pero, y explicar un poco cómo se comunica una persona con la vivienda. ¿Cómo se comunica? Pues se comunica a través de usándola, ¿vale? Efectivamente.
Pero bueno, por ejemplo, el tema de las terrazas también. Antes las terrazas eran malditas en el clima de Madrid y ahora después del COVID, si una vivienda no tiene terraza, no la vendes, ¿vale? ¿No? Entonces, por ejemplo, eso también. Pero yo creo que reseñar es que el COVID ha recuperado una serie de oficios que estaban como abandonados. O sea, el ser cocinero o cocinar estaba abandonado a otras personas y no estaba generalizado. Entonces hemos visto que todos podemos coger ese oficio de cocinero y de forma muy sencilla integrarlo dentro de la actividad de la vivienda, ¿no? Lo que es evidente es que el concepto de flexibilidad es o sea, el tailor-made, hasta hace poco todos los edificios los hacíamos tailor-made, ¿vale? Y ahora lo que se nos pide y lo que vemos que es necesario, pero como responsabilidad social, porque si estamos hablando de que estamos construyendo de forma sostenible para los próximos 150 años una estructura de hormigón, tenemos que hacer edificios flexibles, tenemos que hacer viviendas que sean fácilmente desmontables y cambiar su funcionalidad interna. Entonces tenemos que ir con una actitud más a largo plazo y esa visión a largo plazo nos va a permitir vivir en unos espacios mucho más flexibles, mucho más abiertos y que en función del tiempo que vaya pasando los vamos a tener que ir modificando y adaptándolo a nuestra forma de vivir, a los oficios que vamos a integrar a nuestra propia vida, que creo que es muy importante. Sí, por ejemplo, cómo ha subido el bricolaje o cómo ha subido el tema del farming también. Es impresionante, ¿no? Y luego una derivada de todo esto es un tema que a mí me gusta mucho, que es el wabi-sabi, que es la belleza de la imperfección. Que eso se puede aplicar al lujo, ¿no? El lujo de la imperfección, ¿no? Entonces, creo que estábamos obsesionados por la perfección, muchísimo en la arquitectura y sobre todo en el interiorismo, ¿no? Todo tiene que estar perfecto. El carpintero tenía que estar todo perfecto, perfectamente rematado. Y ahora estamos empezando también a través del COVID, ver las cosas de otra manera. ¿Vale? Y cómo, si hay oficio detrás, la imperfección es incluso deseable, porque refleja la realidad de lo que hay detrás, la excelencia de lo que hay detrás. Se convierte como un símbolo de estatus, ¿no? El que las cosas están imperfectas y sea... Efectivamente, es decir, una cosa también que me parece muy interesante y es que el lujo en el residencial y, bueno, en general, puede ser una característica que haga que nos alejemos de los espacios aburridos, de los espacios monótonos, ¿no? Lo digo un poco por esta pregunta de cómo nos comunicamos con la vivienda, ¿no? Yo me refería a cómo nos comunicamos sensorialmente. O sea, cómo la vivienda nos está diciendo cosas y nosotros estamos respondiendo a eso. Es muy importante para que eso se produzca, que el espacio sea divertido, tenga sea diverso. Sea diverso, no sea un espacio, no sea un espacio monótono, sea un espacio que te va contando cosas. Es que, pero ya no lo voy a contar, esto os lo dejo, porque si no, lo de los entornos enriquecidos. Claro, es que hay una parte de la investigación que habla de los entornos enriquecidos, pero lo tenemos que dejar para otro momento, porque si no... ¿Alguna pregunta? No te vas a... Y luego si no acabas con que es un concepto muy bonito. Es un concepto interesante. Bueno, ya uso el micrófono, pero yo creo que ya se escucha. Tenía una pregunta porque al final aquí se trata de unir pues, un poco el lujo y la neuroarquitectura y la pregunta era sobre todo para Ana, porque claro, hay una labor de marketing detrás muy importante para conseguir hacer esa unión y es cómo consigues concienciar a los clientes o a la gente cuando haces un proyecto de la importancia que tiene realmente el aplicar la neuroarquitectura a un espacio. O sea, ¿qué es lo que hace que se inclinen hacia aplicar ese método versus a ir a una reforma de lujo normal? Muy buena pregunta. Sí, es muy buena pregunta porque la neuroarquitectura no es un método, no es un estilo, no es, o sea, es un ámbito de investigación. Es como si utilizas la medicina, utilizas las estructuras o la neuropsicología o el aprendizaje activo cuando diseñas un centro educativo. Entonces, la diferencia, y tampoco
Claro, yo no me dedico al marketing ni llevo muchos años escribiendo sobre esto y divulgando, y la pandemia a mí me ha venido bien, entre comillas, porque a la gente le ha interesado mi trabajo. Cuando me encargaron el libro no había sido la pandemia y dije, ¿cómo me encargan un libro sobre esto? O sea, no se lo va a leer nadie. Y de repente vino la pandemia y fíjate que el libro te explica qué es lo que te pasa en el cuerpo cuando estás en un espacio. Entonces, realmente la neuroarquitectura lo que te da es conocimiento para que puedas entender qué es lo que le pasa a la persona. Entonces tú hablas con tu usuario y, como estaba diciendo Enrique, ya no miras la referencia, miras la persona. Dices, a ver, entonces estoy ante un caso en el que tenemos personas de esta cultura que viven en esta localización donde el clima es así, tienen unas tradiciones que hacen esta cosa, todas las mañanas se reúnen, ¿no? Entonces desarrollas esta actitud empática hacia el usuario, y esto también es un lujo, en realidad, porque que el arquitecto o que el diseñador o que la persona con la que estás trabajando tenga esa habilidad de ponerse en tus zapatos y de escucharte y de saber o tener las herramientas para poder, pues eso, detectar cuáles son tus necesidades fisiológicas, cognitivas y socioemocionales, pues es muy diferente que decirte, bueno, yo creo que, pues que tu farmacia que vas a abrir la semana que viene tiene que ser así, porque me he visto un montón de referencias y dice, ya, pues resulta que es que el pueblo donde voy a abrir la farmacia, no lo sé, imagínate, pues son todo ancianos, van siempre con andador y no me has dado hueco para el andador, ¿sabes? Entonces, desarrollar una actitud empática hacia la persona con la que trabajas es algo que, en cuanto empiezas a leer investigaciones sobre neurociencia aplicada a la arquitectura y también sobre psicología ambiental, o sea, no es solo la neuroarquitectura, hay más vertientes, empatizas con la persona. Y luego también, eso es a nivel subjetivo, pero me imagino que a nivel objetivo también, sobre todo después del COVID, hay un interés por la salud, por vivir mejor, por una serie de intereses que antes no teníamos, antes no nos lo habíamos planteado. Claro. Claro. La intención de todo esto de trasladarlo al estudio de arquitectura con rigor. Siempre hablamos mucho, o bueno, por lo menos yo, ¿no? Yo, por lo menos, intento que haya rigor y objetividad y no vender, es que te voy a hacer una casa que te va a hacer feliz y vas a ser no sé qué y vas a sentir esto. No. Yo voy a intentar todo esto, hacer una serie de entrevistas y a lo mejor llega un momento en el que podemos utilizar neurotecnología para medir el impacto que el espacio tiene, y si estamos midiendo el impacto y hay una respuesta negativa, lo modificamos. Esto yo lo he hecho en algunos centros educativos, en investigación, lo de los laboratorios que os contaba, y hacíamos esto, medíamos el impacto que el espacio estaba teniendo los alumnos y lo transformábamos y luego volvíamos a ver, oye, vamos a ver qué ha pasado, porque a lo mejor ha empeorado otra cosa, otra sensación, ¿no? Entonces pero es que es una cosa distinta al proyecto de arquitectura. Es otra cosa, es una arquitectura que cumple una función pues que está más ligada con la salud. Claro. Pues nada, yo... Pero muy buena pregunta. Sí, de hecho hice una formación sobre inversión cognitiva en entornos virtuales con Isabela Pasqualini, que es la persona que empezó a utilizar realidad virtual en neurociencia aplicada a la arquitectura. Ella es arquitecta y ha hecho neurociencia cognitiva. Y es que en los laboratorios lo que se utiliza es realidad virtual, claro, para esto. Hombre, yo como súper, que esto no lo saben, pero yo soy una gamer empedernida. Sí, tengo la Nintendo Switch ahí escondida porque si no mis hijos me la piden todo el rato. Pero claro, los videojuegos a mí me dan muchísima información de cómo se comportan las personas. Y muchos desarrolladores de videojuegos serían muy buenos arquitectos y muy manipuladores también, porque no sé si alguien ha jugado al Zelda Breath of the Wild, pero los objetos brillan para que te dirijas a ellos. Y es verdad que lo primero que miramos es un destello porque corresponde con una amenaza. O cuando hay una persona, ¿no? Los rostros, o las letras, o entonces, claro, a través de la realidad virtual. Sí, sí, lo que pasa que es verdad que como, bueno, yo me dedico a estudiar esto, sé que el impacto que la vida real tiene en las respuestas neurofisiológicas, y esto es lo de los entornos enriquecidos, bueno, los entornos virtuales tienen sus ventajas y tienen sus funcionalidades, pero la vida real es esta. O sea, esto no tiene nada que ver con si hiciéramos esto en una realidad virtual, incluso aunque fuera muy realista con un traje que estás viendo, ¿no? Como en Ready Player One. Bueno, es otra cosa diferente. Y las respuestas neuronales y neurofisiológicas son muy diferentes.
pero bueno, existen algunos patrones que sí que se repiten, por eso se pueden extrapolar los resultados de las investigaciones, pero con cautela, ¿eh? Siempre hablo eso, con rigor y con objetividad, no es exactamente igual, pero es muy parecido. De hecho, en realidad virtual tú puedes estar un tiempo determinado, pero produce cansancio a nivel cognitivo, te agota, porque es que la imagen al final, aunque tú creas que no, pero la imagen está muy cerca de la retina cuando llevas las gafas. Cuando te pones las Oculus, está muy cerquita. Y la retina lo sabe. Claro, la retina lo sabe. Tú no, porque estás ahí, tal y esto, y te mueves y no sé cuántos, pero cuando llevas ya 20 minutos, yo más de media hora, bueno, a veces he estado más, pero no debería. Solo cuando es muy interesante. Bueno, pues, Bueno, muchas gracias. si queréis, damos el final. Bueno, que sepáis que ellos nos pidieron que recreáramos en la medida de lo posible en una sala del IE. Por eso elegimos este pabellón. Este pabellón ha sido hecho por un arquitecto y además quiso colaborar a todo lo que eran los del grado de arquitectura y está hecho de papel, por eso se le llama el pabellón de papel. Y bueno, la idea elegimos especialmente hacerlo aquí, también la disposición, sabéis, vosotros que habéis venido a muchas presentaciones nuestras, suele estar siempre como tipo escuela, por eso lo hemos hecho así, que es mucho más agradable. La idea de daros una flor y que sea un girasol es porque el girasol gira en función del sol, por lo tanto se va adaptando o lucha, ¿no?, por adaptarse continuamente a esa luz solar, a su entorno, ¿no? Y era un poco la simbología. Y luego queríamos daros algo sensorial también, un poco como recuerdo, ¿no? Para que os quedarais también con algo sensorial y por eso ha sido. Y bueno, ya aprovecho a llamaros para que vengáis aquí a esta marca de chocolate. Pues os agradezco muchísimo. ¿Está Ángela o...? Ah, vale, ok. Bueno, pues les presentas tú, Moxe, la marca de chocolate Sí. que te han creado, chocolate de Colombia. Y bueno, y ahora un poco la idea era hacer una pequeña Sí. cata. Lo que pasa es que, bueno, él os va a contar un poco lo que es la marca. Sí, Y luego los que queráis podéis hacer aquí la cata y luego si no en el cóctel y nos vamos intercambiando, ¿no? Para que no... bueno, primero que todo, pues muchas gracias, Susana, por este espacio. Pues aprendimos muchísimo de esta charla, de toda la parte, digamos, de neuroarquitectura, toda la parte, digamos, de el lujo, que muchas veces está en la experiencia. Y nosotros, que somos un chocolate que está metido también en el tema del lujo, un chocolate que viene en un segmento que se llama Bean to Bar, pues nos dio ese relacionamiento, cómo podíamos unirnos a este mundo sensorial, a este mundo del lujo, cómo podemos meter el diseño en todo esto que está relacionado en la experiencia que nosotros podamos tener en el cliente. ¿Será que me lo pasas o yo lo... Estamos aquí en... A ver. Ya. Sí, sí. Bueno, si nos vamos bajando de acá. Sí, mira, ahí lo bajaste, sí. Sí, o yo lo paso como quieras, no pasa nada, vale. Entonces, bueno, quisimos un poco relacionar todo el tema del diseño, todo el tema de la experiencia, en lo que veníamos hablando anteriormente con los anteriores expertos, ¿no? Un poco toda esa experiencia que podemos tener nosotros en ese diseño de la arquitectura, todos esos diseños de esos espacios donde nosotros podemos estar y cómo eso al final cambia nuestra percepción de los productos y sobre todo en lo que hablamos también en el anterior panel, el tema que viene en la experiencia, ¿no? Ya nosotros que somos un producto como un chocolate, lo que estamos vendiendo es una experiencia a través de nuestro producto. Nosotros, para contar un poco sobre qué es Moshe, que yo creo que es digamos, bastante interesante, Moshe es una empresa nueva, una empresa española que está produciendo en Colombia chocolate Bean to Bar. El chocolate Bean to Bar es un segmento que se creó en los años 90. Es un sistema artesanal que lo que estamos buscando es hacer un chocolate de lujo, pero por lo menos de una experiencia sensorial, ¿no? Una experiencia en cuanto a comunicar la biodiversidad que tiene Colombia, a comunicar los sabores de un chocolate y que la gente empezara a conocer qué hay detrás de una marca
de un chocolate de lujo, que además está muy relacionado con el tema de sostenibilidad que había dicho antes Susana. Yo creo que ahí ya tenemos que empezar a englobar un tema de qué está buscando el consumidor y qué hay detrás de una marca como de chocolate. Entonces aquí pues explicamos un poquito qué es esta marca. Es una empresa española de alimentos que está dedicada a todo el segmento del chocolate, pero con un objetivo principal, y es todo el tema de ser de generación de valor de forma responsable y bien, digamos, como transparente hacia el cliente. Queremos, digamos, que generar ese lujo ya en los consumidores, saber qué es lo que nosotros estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo ese valor que nosotros estamos desarrollando en la marca pueda ser dividido de una forma justa en toda la cadena. Entonces, nuestra misión, ahí como lo ponemos, es mostrar la biodiversidad de Colombia a través del chocolate en este primer producto que hemos lanzado. Es mostrar cómo nosotros podemos mostrar a los clientes un viaje a través del consumo de un chocolate de calidad y cómo nosotros podemos además incluir en ese objetivo que nosotros estamos desarrollando en todos los stakeholders de la cadena, ¿no? Nosotros, ahorita viene una slide muy interesante, que es cómo nosotros desde la parte de desarrollo de nuestro producto conectamos a nuestros productores, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental, cómo conectamos con los clientes y cómo estamos cambiando la vida, no solamente de los productores al pagar, digamos, como un plus en el tema del chocolate, porque producimos chocolate totalmente orgánico, sino, miren, exactamente esa slide, ¿no? O sea, cómo nosotros en el tema de la sostenibilidad estamos jugando por a 3 pilares, pero 3 pilares de una forma distinta, ¿no? Nosotros qué estamos haciendo en el tema social, ¿no? O sea, cómo estamos apoyando, digamos, esas comunidades cacaoteras en Colombia, qué transformación le estamos haciendo a esas vidas, cómo nosotros estamos siendo más justos en toda esa cadena, una sostenibilidad ambiental, cómo estamos produciendo, qué materiales estamos usando, cómo llega ese chocolate acá, cómo lo vamos desarrollando, qué lo vamos haciendo y sobre todo al final, cómo ese chocolate que al final nosotros estamos produciendo le hace un bien a las personas, ¿no? Por eso también es súper importante el tema de producir algo que al final a la gente le siente bien. Ustedes conocen muy bien que el chocolate es un superproducto, ¿no? El chocolate es un tema que tiene, digamos, muchos antioxidantes, tiene muchos beneficios y el consumo del chocolate a nivel mundial se está disparando. El chocolate, sobre todo oscuro. También pudieron haberse dado cuenta que el precio del chocolate se ha disparado en los últimos años, un problema que ha habido en África, y eso nos genera una responsabilidad tanto a los productores como a los consumidores. Saber qué se está consumiendo y cómo se está consumiendo. Entonces, un poco para contarles, ahorita van a tener la experiencia de poder probar cada uno de los chocolates, un chocolate totalmente orgánico, y el chocolate es como la uva. Cada una de las regiones os va a dar un sabor totalmente distinto. Cada uno de los chocolates, digamos, tiene un matiz distinto. Vamos a probar 3 chocolates distintos de 3 regiones de Colombia. Uno que viene del Caribe, toda la parte del Caribe de la montaña más alta a nivel del mar en el mundo, una zona que se llama Sierra Nevada de Santa Marta, donde da una característica muy frutal hacia este producto. Luego nos vamos a bajar un poco a la Amazonía. En la Amazonía también comentarles, hay un tema súper interesante que estamos haciendo un proyecto con un vivero más grande de la Amazonía colombiana, porque el principal problema que tiene el Amazonas actualmente es que hay mucho dinero, donde hay mucha inversión para poder hacer todo el tema de la restauración del Amazonas, pero se está sembrando árboles foráneos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es apoyar a una entidad para que esta entidad haga el vivero más grande de la Amazonía en cuanto a árboles nativos. Y adicionalmente, se pueda educar a los cacaoteros de nuestra región, que viene también del Amazonas, con el fin de poder hacer una restauración en sus campos. Entonces creo que eso es bastante interesante. Y por último nos vamos a centrar en un chocolate, que es un chocolate que viene de las montañas de Colombia, de toda la parte de los Andes, que también da un matiz muy distinto, un matiz mucho más terroso, un matiz mucho más sensorial al tema del café, que también nos va a llevar a una experiencia distinta.
Cuando ustedes vayan a ver, les recomiendo que abran el packaging de un producto. El packaging también hace totalmente la experiencia hacia el cliente. Cuando ustedes abren una tableta de chocolates es totalmente distinto. Nosotros hicimos este diseño con los diseñadores de varias partes del mundo. Nos mezclamos diseñadores de distintos países de Escandinavia, españoles, colombianos y chilenos, para que pudiéramos hacer una experiencia en cuanto a la persona cuando abriera nuestro empaque, ¿no? Que lo llevara un poco a ese recorrido que nosotros siempre quisimos hacer hacia la biodiversidad de Colombia, un poco que les mostrara qué había detrás de ese producto y sobre todo que la gente pudiera conectarse con el tema del chocolate. Entonces creo que algo muy interesante que estamos conectando con lo que nos hablaba Susana, lo que nos hablaba anteriormente también los panelistas, y es como nosotros ya por medio de los productos queremos generar sensaciones distintas, queremos generar una experiencia distinta al cliente, y en este caso quisimos recrearla uniéndonos con este panel para que todos tengan la oportunidad de probar este chocolate, ¿no? Entonces les recomiendo, siempre en las catas de chocolate tenemos que comenzar desde el menor porcentaje hasta el mayor porcentaje, ¿vale? Siempre van a sentir, digamos, el sabor de cada uno de los chocolates distinto, y cuando les quede algo de, si alguien se toma un vino tinto, creo que había vino aquí en el cóctel, siempre el último culín del vino con un poco de chocolate hace que la experiencia sea única. Entonces yo creo que al final también esto genera lo que hemos hablado anteriormente, esa experiencia que nosotros podemos conectar, y como una marca de chocolates también puede generar unas experiencias distintas a los clientes desde un package, desde un mensaje que se puede dar o desde la experiencia en el momento del consumo. Entonces de nuevo, claro, yo creo que pues al final siempre están, y pues de ahora en adelante, digamos, para nosotros, que yo no vengo del sector del chocolate, no vengo del sector de alimentación, hicimos esta empresa para realmente apoyar a las comunidades cacaoteras en Colombia y de poder hacer realmente un proyecto que fuera mucho más justo en toda la cadena. Nuestros principales compradores empiezan a ser empresas que quieran hacer, digamos, experiencias distintas a sus clientes y a sus trabajadores, ¿no? Entonces es como empieza a cambiar un concepto, ¿no? En cuanto a todo digamos, el consumo de un chocolate de un chocolate como estos, y como también las distintas, como puedes decir, hasta mismas tiendas. A nosotros hemos estado en lanzamientos de joyas, estamos en hoteles, estamos en varios sitios donde lo que quieren recrear son estas experiencias únicas a través de los sentidos que vienen por medio del chocolate, ¿no? Al final, cuando uno se consume el chocolate, siempre les recomiendo dejarlo un poco en boca para que les pueda sacar los sabores que hay detrás del cacao, ¿no? Entonces yo creo que muy en línea lo que hizo Susana, y pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, gracias a Enrique, a Ana, a Íñigo por esta ocasión tan especial, ¿no? Y muchísimas gracias también por esta presentación. Entonces ahora hay un cóctel fuera y los que queráis podéis hacer la cata y nada, y lo que queráis. Gracias.